Shalom amigos, el precio por defender el norte de Israel vuelve a golpear y de la manera más dolorosa. Un soldado israelí caído en combate y varios más heridos en el Líbano. Una realidad sangrienta sobre el terreno que choca de frente con los discursos y la diplomacia internacional. Anoche, en Versalles, se firmó un pacto que cambia las reglas del juego. Donald Trump y el régimen de Irán sellaron un memorando de entendimiento que ya enciende todas las alertas en Jerusalén. La prensa israelí lo dice hoy sin tapujos en sus portadas. Es un acuerdo pésimo para Israel, un tubo de oxígeno para la economía del régimen y un retroceso alarmante que pone en jaque la libertad de acción en el Líbano y abre las puertas a que Irán controle el estrecho de Hormuz. Por si fuera poco, las declaraciones de Trump justificando el arsenal de misiles de Irán y sus exigencias directas a Netanyahu para frenar las operaciones militares agregan más presión sobre Jerusalén, mientras Washington ya maniobra para meter a Siria en esta ecuación. De todo esto y más vamos a hablar hoy, jueves 18 de junio, 3 del mes de Tammuz en el calendario hebreo. Bienvenidos a Israel a Diario. Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levy, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo sus datos de contacto, pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Vamos a comenzar con una noticia que no aparece hoy en las portadas y que tristemente comienza de la misma manera de siempre. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel autorizó la publicación del nombre de otro soldado caído en combate. Hablamos del sargento primero en la reserva Alexander Filin, de 29 años, oriundo de Haifa, que resultó muerto ayer por la detonación de un artefacto explosivo improvisado en la zona de la aldea Taibe, al sur del río Litani, allí en el Líbano. Alexander inmigró a Israel desde Ucrania hace 14 años, solo, sin su familia. Se enroló al ejército en 2018 y en el aniversario número 70 de la independencia de Israel recibió la Medalla Presidencial a la Excelencia, debido a que neutralizó a un terrorista que intentó cometer un atentado en un puesto de control en Nablus. En el incidente en el que Alexander Filin perdió la vida, resultaron heridos 5 soldados más, 2 con lesiones de mediana consideración y los demás leves. Entre los heridos, una mujer soldado reservista. Esto se suma a lo sucedido ayer en la zona de la aldea Tibnit, también en el sur del Líbano, donde 4 combatientes de Tzal resultaron heridos por un dron explosivo lanzado por Hezbollah. 2 de ellos sufrieron heridas graves y cuando comenzó el proceso de evacuación de los heridos, Hezbollah lanzó otro dron explosivo que produjo heridas a un soldado más, 5 en total. Y pasamos ahora a una noticia que llegó demasiado tarde para las ediciones impresas de esta mañana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Irán, Masoud Pezeshkian, firmaron hace unas horas el memorándum de entendimiento. Trump firmó, como vemos ahí, en el Palacio de Versalles, acompañado por el presidente francés Macron, que se mostró especialmente feliz con esta firma. Pezeshkian lo hizo en su oficina con 2 cuadros de fondo. En uno se veían las fotografías de Khomeini y de Ali Khamenei, y en el otro Mujtaba Khamenei, que, según dicen en Irán, es el líder supremo. De todas maneras, antes de firmar, Trump advirtió que el acuerdo, o sea, este memorando de entendimiento, no es definitivo. Si no se portan bien, en sus palabras, los voy a volver a bombardear. No se portaron bien durante 47 años. El primer efecto de este avance entre Estados Unidos e Irán se hizo sentir
esta mañana, ya que los precios del petróleo cayeron significativamente en las primeras operaciones de hoy. Pero mientras buena parte del mundo celebra este acuerdo, además de Macron, en Israel la lectura es muy diferente. Así lo muestra la primera plana de hoy del diario Yediot Aharonot, que dice: Tov le Irán, ra le Israel. Bueno para Irán, malo para Israel. Y aquí es donde tenemos que detenernos, porque fuentes oficiales lo confiesan abiertamente. Dice Yediot, es un acuerdo pésimo para Israel. ¿Por qué? Vamos a desglosar los puntos más críticos y negativos de lo que se ha firmado a espaldas de los intereses de los israelíes. En primer lugar, el artículo 10. Washington va a emitir exenciones inmediatas a las sanciones sobre el petróleo iraní, sus transacciones bancarias y sus seguros. En la práctica, esto significa inyectar miles de millones de dólares a una economía iraní que, como sabemos, estaba al borde del colapso. Esto refuerza al régimen de la República Islámica y, sin duda, hará lo mismo con sus proxies, esos grupos terroristas que Irán financia. En segundo lugar, el artículo 8, que toca el corazón de la mayor amenaza para Israel, el programa nuclear. El acuerdo no obliga a Irán a sacar su uranio enriquecido del país, pero quizás lo más grave es que no hay ninguna declaración concreta que diga que Irán no podrá enriquecer uranio dentro de su territorio y, peor aún, no hay ninguna cláusula explícita que establezca que Occidente o alguien va a continuar supervisando los sitios nucleares de Irán. Hablemos ahora de esto que estamos viendo, el estrecho de Hormuz y el daño potencial a Israel. Irán se comprometió a mantener la libertad de navegación en el estrecho solo durante los próximos 60 días. Después decidirá junto con Omán cuál será su política en este tema. Y esto abre una puerta para que Irán pueda eludir la Convención Internacional de la ONU de Derechos Marítimos y que comience a cobrar, y mucho dinero, para que los buques puedan cruzar el estrecho de Hormuz. ¿Y cómo puede afectar esto a Israel? Con la comida viene el apetito y Maogel va a teavón, se dice en hebreo. Si los iraníes logran esto, no cabe duda de que intentarán repetir el éxito con los hutíes y controlar el estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo, y eso es algo que afecta directamente a Israel y a la navegación en el Canal de Suez. El periodista experto en Medio Oriente, Jackie Huri, decía esta mañana en Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, que también otros países de la región, como Egipto, Arabia Saudita y Turquía, presionaron a Trump para que no firmara ese documento con Irán y evidentemente tienen muy buenos motivos, aunque no tuvieron éxito. Pero lo más grave de este acuerdo de cara a la situación actual en el norte de Israel es el artículo 1, que declara el fin inmediato de las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo explícitamente el Líbano. La redacción de este punto no deja lugar a dudas. El ejército israelí deberá retirarse del territorio libanés. Adiós a la posibilidad de desarmar a Hezbollah, de tener una zona de seguridad para proteger a la población del norte de Israel, y adiós a la libertad de acción en el espacio aéreo del Líbano para Israel. Israel, mientras tanto, sigue atacando en el sur del territorio libanés, y el canal de noticias Al Jadid en Beirut informa hoy que el martes próximo se va a llevar a cabo una nueva ronda de negociaciones entre Israel y el Líbano en Washington. A partir de hoy entramos en 60 días de intensas negociaciones, pero la presión internacional sobre Jerusalén para forzar una retirada del Líbano puede volverse insostenible. Y si el acuerdo con Irán genera preocupación en Israel,
algunas declaraciones de Donald Trump tampoco contribuyeron precisamente a tranquilizar los ánimos. Veamos los titulares de 3 de los principales diarios de hoy. A la derecha, Maariv titula: Trump, comillas, Irán necesita misiles. En el centro, Haaretz también cita a Trump diciendo: Irán necesita misiles porque otros países los tienen. Y a la izquierda, Israel Hayom también cita al presidente estadounidense en otra versión de lo mismo: Gam Irán tzriha ktsat tilim. También Irán necesita un poco de misiles. Así lo explicó Donald Trump en sus propias palabras. Estoy diciendo que si otros países las tienen, es un poco injusto que ellos no tengan alguna. Un misil balístico no es lo mismo de lo que estamos hablando cuando hablamos de armas nucleares. Pero si Arabia Saudita y Qatar y todos ellos tienen algunas, yo diría que en proporción relativa creo que está bien. Eso es lo que quiero decir. El presidente estadounidense también comentó que Netanyahu es un buen aliado, pero a veces se entusiasma demasiado, se le va la mano, diríamos. Con respecto al Líbano, el presidente dijo que es una pequeña parte del rompecabezas y que Israel pudo haber actuado mucho mejor allí, con más moderación. Y dirigiéndose a Netanyahu, le dijo: no debes derribar un edificio cada vez que alguien de Hezbollah entra. Y volvió a decir que el presidente de Siria, Ayare, podría ser quien resuelva el problema de Hezbollah y el Líbano. Según un informe publicado anoche en Canal 11 de la televisión israelí, Kan, Estados Unidos está presionando para que se reanude el diálogo entre Israel y Siria. Esto ocurre tras varios meses de estancamiento y por primera vez desde la guerra con Irán. Fuentes familiarizadas con los detalles dijeron a este medio que las conversaciones se van a llevar a cabo a través de un canal paralelo al diálogo entre Jerusalén y Beirut, que, como dijimos, se reanudará este martes. Mientras tanto, Trump insiste en que el presidente de Siria sea quien se ocupe de resolver el problema que el Líbano e Israel tienen con Hezbollah y de desarmar a la organización terrorista. Abro comillas nuevamente: él lo hará mejor, sin derribar edificios, dijo Trump, refiriéndose a Ahmed Ayare. Sí, escucharon bien. El presidente de Estados Unidos argumenta que un hombre que hasta hace nada lideraba una filial de Al-Qaeda, un grupo terrorista globalmente conocido por precisamente derribar edificios, ahora va a hacer las cosas mejor y con más moderación que Israel. Parece un mal chiste de la política internacional, pero es la cruda realidad estratégica a la que nos enfrentamos a partir de hoy. Un Medio Oriente donde las alianzas se reescriben de la noche a la mañana, donde Irán recibe miles de millones en oxígeno financiero y donde Washington pretende que un ex yihadista sea el garante de la paz en nuestra frontera norte. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a difundirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shabbat Shalom.